Dialogando con el padre Raúl Sánchez, los padres están sumamente ocupados hoy en día. En virtud de todos estos cambios sociales que se han venido gestando desde un buen tiempo para acá. Antes el hombre estaba afuera trayendo el sustento y la mujer se encargaba de los asuntos de la casa, del hogar y de los hijos. Y que cuando el esposo llegaba, pues juntos en equipo, como familia, pues hacían todo el deber y el cumplimiento de esa obligación de educar a los hijos en principios, en valores, en fe, etc. Entonces los hijos iban creciendo con una buena estructura humana, con una buena formación humana. En la casa se les enseñaba a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con mucho gusto, hágame el favor, tenga la amabilidad, etcétera, etcétera. Se les educaba a respetar lo ajeno, se les educaba a respetar al adulto, a la autoridad, al sacerdote, al profesor, a la policía, al anciano. Eso es formación humana. En las escuelas y en los colegios se complementaba esa formación con la formación académica, geografía, historia, idiomas, educación física, filosofía, etcétera, etcétera. Todas estas áreas de saber que hacen que el ser humano pues tenga esos elementos académicos, intelectuales necesarios para su vida intelectual. Pero lo más importante eran aquellos principios, valores y todas estas realidades que comportan y que hacen que el joven y la jovencita tengan valores humanos, principios humanos, es decir, formación humana. Eso es lo que hoy en día, ¿no?, algunos psicólogos, ¿no?, sociólogos llamen la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es aquella que no se utiliza necesariamente el intelecto, sino que se utiliza la inteligencia de la sensibilidad. Es decir, aquella persona que es capaz de saber cómo maneja una situación con un carácter dócil, más aplomado, más cercano, tierno. Más que aquel que quiera dominar y mostrar toda su elocuencia, toda su inteligencia, con actitud de pronto áspera y reseca. Entonces, yo creo que los padres hoy en día, en virtud de su trabajo, en virtud de sus obligaciones económicas para poder sobrellevar, digamos, decentemente un hogar, entonces se han olvidado de la parte de la formación humana. Yo creo, querido amigo católico, usted que tal vez supera los 40 o 50 años, se puede dar cuenta de cómo actúa un jovencito de 15 años. No tiene una personalidad digamos, extrovertida. Son pocos, no es que no haya, sí hay, pero son pocos aquellos que son capaces de decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y que sonrían y que le den la mano. Muchos muchachos de estos son reservados, malacarosos, el papá tiene que decirle, salude, mijo, buenas tardes, son agresivos, son insolentes. ¿Por qué? Porque los papás, el papá y la mamá dejaron de actuar como directrices, ¿no?, como canales, como vías de tren para conducir a su hijo o a su hija. Entonces las señoritas que ya cumplen alrededor de 13, 14 años, ya están bastante creciditas, bastante Barbies, no quieren hacer nada, todo les duele, por todo hacen drama, chillan, lloran, se quieren suicidar. Y los muchachitos entonces se agarran a los gritos y a los golpes casi con el papá. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá le tienen miedo a los hijos hoy. No, es que no quiero que Carlos Alfonso se ponga de esa manera. Imagínate que Tatiana me dijo esto y lo otro, pero yo no soy capaz de decirle a mi niña porque yo no quiero sufrir. Yo no quiero que ella sufra lo que yo sufrí. Y una serie de tonterías que en realidad, en lugar de estar formando y estructurando verdaderamente a los hijos, los están dañando. Y por eso es cuando en las familias uno ve unos casos donde la mujer, la mamá, que es una mujer por lo menos de 38, 40 años, y la hija que tiene 15, y la mamá entra en dime que te iré con la niña. Es decir, que la mamá se baja al nivel de la niña y las dos parecen dos adolescentes. ¿Por qué?
¿Por qué, querida madre, está pasando eso? ¿Ve que la sociedad sí está cambiando? Los jovencitos irrespetuosos, ¿no?, se alteran, se violentan, gritan, ¿no?, dicen una serie de groserías y palabrotas que obviamente no voy a mencionar acá, pero que en realidad escandalizan. Creo que los padres de familia tienen una profunda responsabilidad en la formación humana. Y dentro de esa formación humana es necesario introducirle las realidades de Dios, de fe. Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y ese Dios que muestra su poder de Dios con milagros, con prodigios, ¿no?, también muestra la parte humana con ternura, con docilidad, con profunda misericordia. Esa es la parte humana que tenemos que transmitirle a los hijos. El saber decir las cosas, el saber pedir las cosas, el saber responder cariñosamente. Y vuelvo a hacer énfasis en este fruto del Santo Espíritu que lo trae Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto de la ternura. Nos hemos olvidado de ser tiernos. Hoy nos mostramos muy elocuentes, muy inteligentes, muy deportistas, muy atléticos, muy de yoga, muy de gimnasio, muy de que hablo 3 idiomas, muy de que puedo manejar y mover el dedo así y así. Y la ternura, y la inteligencia emocional, y esa parte humana tan necesaria hoy en día, donde necesitamos un abrazo y una voz de consuelo. Padres, dedíquense a sus hijos y hagan caso a lo que dice la palabra del Señor. No se preocupen por lo que han de comer, lo que han de vestir. Preocúpense por el reino de Dios y su justicia, que esas cosas vendrán por añadidura. No hagan al revés, que por hacer las cosas al revés es que esta sociedad está al revés. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.